Estaba a 3 cuadras del restaurante, cuando me di cuenta de que mi teléfono celular no estaba en mi bolsillo. Mi corazón se aceleró, no por la pérdida del aparato en sí, sino porque en ese teléfono estaban todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, documentos digitalizados, el acceso a inversiones que sumaban millones de pesos mexicanos. A mis 68 años, quizás no entiendo todas las tecnologías modernas, pero he aprendido que un smartphone en manos equivocadas puede destruir toda una vida. Inmediatamente di la vuelta y regresé al restaurante La Terraza del Sol, donde, apenas unos minutos antes, había cenado con mi familia en una celebración que debería haber sido alegre pero que me había dejado un sabor amargo en la boca, que no lograba identificar. Cuando llegué, encontré la puerta cerrada con llave, las luces aún encendidas, y a través del vidrio vi a la mesera que nos había atendido, una joven de cabello negro y ojos penetrantes, sosteniendo mi celular y haciendo un gesto urgente para que tocara la puerta. Toqué el vidrio y ella corrió para abrir, mirando nerviosamente a su alrededor antes de jalarme hacia adentro y cerrar la puerta con llave nuevamente. Su gafete decía Lucía, y sus manos temblaban mientras sostenía mi teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. «Señor Ricardo», dijo, su voz baja y urgente, «tengo que mostrarle algo. Pero primero, debe prometerme que no se va a desmayar. Tiene que prometer que se mantendrá fuerte porque lo que voy a mostrarle va a cambiar su vida completamente». Mi estómago se revolvió. «¿De qué habla? ¿Qué pasó?». Ella señaló hacia la esquina del comedor donde había una cámara de seguridad posicionada. Una cámara que tenía una vista perfecta de la mesa donde mi familia y yo habíamos cenado. Llevo trabajando aquí 6 meses. Parte de mi capacitación consistió en aprender el sistema de seguridad para casos de emergencia, y hoy vi algo que usted necesita saber. Pero antes de continuar, quisiera hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Esto me ayuda a ver que me apoyan, que les gustan mis historias, y comenten abajo de qué ciudad están viendo. Ahora, continuemos. Lucía, me está asustando. ¿Qué vio? Ella me guió hacia la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante, donde había una computadora mostrando varias pantallas de cámaras de seguridad. Sus dedos volaron sobre el teclado, rebobinando la grabación hasta el momento en que me levanté de la mesa para ir al baño, dejando a mi hijo Diego con su esposa Fernanda, y a mi nieto Miguel con su novia Valeria, conversando alegremente. O eso pensaba yo. «Mire», susurró, aumentando el volumen del audio. La cámara tenía micrófono y captó absolutamente todo. Lo que vi en la pantalla hizo que mi sangre se helara en las venas. En el momento en que desaparecí de su vista, las expresiones alegres se evaporaron como niebla bajo el sol de la mañana. Diego, mi hijo único, miró alrededor para asegurarse de que yo estaba realmente fuera de alcance. Y luego se inclinó hacia adelante, su voz baja pero clara en el audio. «Hay que acelerar esto. Está empezando a hacer preguntas sobre las inversiones. Ayer me preguntó por qué la cuenta tenía movimientos extraños». Fernanda, mi nuera, a quien había recibido en la familia como a mi propia hija, respondió: «¿Cuánto falta para que obtengamos la declaración de incapacidad mental?». Miguel, mi nieto, el niño que había mecido en mis brazos, que había visto crecer, agregó: «El doctor Salazar dijo que podemos tener los documentos listos en 2 semanas. Solo necesita que firme durante una de las consultas de rutina. Le dirá que es solo un chequeo estándar». Sentí que mis piernas se debilitaban. Lucía sostuvo mi brazo, apoyándome. «Siga mirando», dijo suavemente. «Hay más». Valeria, la novia de Miguel, a quien había ayudado a pagar sus estudios de Derecho, pasaba su mano por el brazo de Diego de una manera que definitivamente no era apropiada. «Y cuando tengamos el control del dinero», Diego sonrió, una sonrisa que nunca había visto en su rostro. «Depredadora y fría. Después, mi amor, podremos finalmente vivir nuestra vida juntos». «¿Cuánto tiempo crees que un hombre de 68 años sobrevive en un asilo psiquiátrico de segunda categoría? ¿6 meses?
¿Un año máximo? Sofía, quien me llamaba papá Ricardo con tanto cariño, rió. Y nosotros dividimos todo. 50% para ti y Valeria. 50% para Miguel y yo. Todos ricos, todos libres. Miguel miró a su padre y vi lágrimas en sus ojos. Todavía no sé si puedo hacer esto. Es nuestro abuelo. Es un obstáculo, respondió Diego fríamente. Y los obstáculos están hechos para ser eliminados. ¿Quieres seguir viviendo con deudas o quieres la vida que merecemos? Piensa en tus hijos futuros, en la educación que podías darles. La grabación continuó durante 5 minutos más. 5 minutos de mi familia. Las personas que amaba más que mi propia vida, planeando meticulosamente robarme, internarme contra mi voluntad en una institución psiquiátrica, basándose en documentos falsificados, y dejarme ahí para morir mientras se repartían mi fortuna. Cuando la grabación llegó al punto donde yo regresaba del baño, y todos instantáneamente recompusieron su máscara de familia amorosa, Lucía pausó el video. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, mirando la pantalla congelada, viendo los rostros de las personas que había criado, amado, por quienes lo había sacrificado todo, planeando mi destrucción con la misma despreocupación con la que discutirían el menú de la cena. ¿Cómo supo? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Cómo supo que yo necesitaba ver esto? Lucía me miró y por primera vez noté que sus ojos tenían el mismo color que los míos. Un café verdoso poco común. Porque, señor Ricardo, he estado esperando este momento por mucho tiempo. Esperando el momento correcto para mostrarle quiénes son realmente estas personas. ¿Por qué me conoce? No exactamente, pero conozco su historia. Conozco a su primera esposa, María Elena Ruiz. La conozco porque tomó una respiración profunda, sus manos temblando, porque ella era mi madre. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. María Elena, mi primera esposa, el amor de mi vida, la mujer que había construido conmigo un imperio de tiendas departamentales desde cero y que había fallecido de un infarto hace 15 años, dejándome viudo y devastado a los 53. La mujer a quien había jurado nunca volver a amar hasta que conocí a Sofía 5 años después y pensé ingenuamente haber encontrado un segundo amor verdadero. Su madre, repetí. Mi mente luchando por comprender. María Elena tuvo una hija de una relación anterior antes de conocerme. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Mi padre intentó incluirme en su vida, pero usted nunca lo supo. Él pensó que sería demasiado doloroso para usted ya que no pudieron tener más hijos después de Diego. Cada palabra era una revelación, una bomba. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque, dijo Lucía, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad feroz. Usted está en peligro, y porque tengo evidencia no solo de esta conversación, sino de mucho, mucho más. Cosas que van a hacer que este video parezca un juego de niños. Conectó una memoria USB a la computadora. Hace 3 meses, cuando descubrí quién era usted, comencé a investigar. Seguí a Diego. Grabé conversaciones, documenté reuniones, y lo que descubrí se detuvo, asegurándose de que prestar atención va a destruir todo lo que cree saber sobre su familia. Muéstremelo, dije, mi voz ahora dura como el acero. Muéstremelo todo, porque si algo que 68 años de vida me habían enseñado era que el conocimiento es poder, y estaba a punto de volverme muy, muy poderoso. Y esas personas que habían cenado conmigo hace menos de 1 hora, arriesgándolo todo planeando mi ruina, no tenían idea de lo que les iba a caer encima. Nadie se mete con Ricardo Mendoza y sale impune. Nadie. Para entender la magnitud de la traición que acababa de descubrir, debo retroceder en el tiempo y contar cómo construí esta familia. O mejor dicho, cómo creí haberla construido. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 68 años y durante la mayor parte de mi vida adulta pensé conocer el significado de la palabra familia. Hoy, viendo este video en pausa,
Me di cuenta de que había pasado décadas viviendo una mentira cuidadosamente construida. Nací en 1900 y mi padre era empleado bancario, mi madre costurera. Crecí viendo a mi madre trabajar hasta tarde en la noche para complementar los ingresos, sus dedos sangrando de tanto coser. Juré que nunca viviría así. Juré que mis hijos tendrían todo lo que yo no tuve. Conocí a María Elena Ruiz cuando tenía 24 años. Yo trabajaba como cajero en una de sus primeras tiendas departamentales. Ella solo tenía 3 en ese entonces, pequeñas pero con potencial. María Elena tenía 26 años, era ambiciosa, inteligente, y veía en mí más que un simple empleado. Veía un socio. Nos casamos 6 meses después, en 1980. Los primeros años fueron difíciles. Trabajábamos juntos 12, 14 horas al día. Yo me encargaba de la contabilidad, los proveedores, la administración. María Elena se encargaba de la expansión, las negociaciones, la visión estratégica. Éramos un equipo perfecto, y cuando Diego nació en 1988, pensé que mi vida estaba completa. Diego era un niño dulce, de cabello rubio rizado y ojos azules como su madre. María Elena lo adoraba. Construyó el imperio no solo por ambición, sino para darle un futuro seguro. Los domingos cerraba todas las tiendas y pasaba el día con Diego. Lo llevaba al parque, al cine y le enseñaba a jugar fútbol. Era una madre presente de una manera que mi propia madre nunca pudo serlo. Cuando María Elena falleció en 2009, pensé que mi mundo se había derrumbado. Infarto fulminante a los 50 años. Estaba en la oficina revisando contratos y simplemente se desplomó. Cuando llegué al hospital, era demasiado tarde. Se había ido sin una última palabra, sin una despedida. La fortuna que dejó era considerable. La cadena de tiendas había crecido hasta alcanzar 30 locales, propiedades, inversiones. Estaba estimada en aproximadamente 38 millones de pesos en ese entonces. Pero lo que más me impactó fue descubrir, durante la lectura del testamento, que todo estaba a mi nombre. Absolutamente todo. María Elena siempre decía que usted era el cerebro detrás de su éxito. Me explicó el abogado. Quería garantizar que nunca dependiera de nadie. Su hijo recibirá su parte cuando usted lo decida o cuando fallezca. Pero mientras esté vivo, usted controla todo. Diego tenía 21 años en ese entonces, recién graduado en administración de empresas. Pensé que estaría feliz de que su padre estuviera financieramente seguro. Me equivoqué. Papá, esto no es justo, dijo Diego esa noche después del funeral. Mamá construyó esto para nosotros también. ¿Por qué todo está a tu nombre? Tu madre confiaba en que yo cuidaría de ti. Respondí, sorprendido por su reacción. Y eso es lo que haré. Tendrás todo lo que necesites. Pero todo lo que necesitaba nunca fue suficiente. Diego se graduó y quiso montar una empresa de construcción. Le di 500,000 pesos de capital inicial. La empresa quebró en 2 años. Mala administración, malos contratos, gastos excesivos. Regresó pidiendo más. Di 300,000 pesos más. Misma historia. Diego se casó con Fernanda en 2011. Les compré un departamento en una zona exclusiva de la Ciudad de México como regalo de bodas. 2 años después quería una casa más grande. Se la compré, luego quería cambiar de automóvil. Se lo compré. Las escuelas privadas carísimas para mi nieto Miguel. Pagué. Y a través de todo esto, pensaba ser un buen padre. Un padre generoso que garantizaba que su hijo nunca conocería las dificultades que él había conocido. Sofía entró en mi vida en 2014, 5 años después de la muerte de María Elena. Tenía 58 años y había abandonado la idea del romance, pero Sofía era encantadora, atenta, solo 3 años menor que yo. Decía todas las cosas correctas, que era guapo, inteligente, que merecía ser feliz nuevamente, que María Elena habría querido que siguiera adelante. Conocí a Sofía en un evento de caridad que organicé,
Ella era decoradora de interiores, decía, con éxito, con un portafolio impresionante. Descubrí mucho después que su éxito era fabricado, que sus proyectos eran minoritarios en firmas más grandes, que estaba en bancarrota y desesperada. Pero en ese momento estaba solo. Diego tenía su propia familia. Las noches solo en la casa grande eran sofocantes. Sofía llenó ese vacío, o permití que lo llenara. Nos casamos después de 2 años de relación. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Diego estaba visiblemente descontento con el matrimonio. «Papá, apenas conoces a esta mujer», susurró mientras me preparaba. «Solo quiere tu dinero». «Sofía tiene su propia carrera», respondí a la defensiva. «No necesita mi dinero». ¿Cómo me equivocaba? Después del matrimonio, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Sofía sugería inversiones. «Conozco gente, Ricardo. Podemos multiplicar tu fortuna. Siempre tu fortuna. Nunca nuestra», como si me estuviera haciendo un favor al ayudar a administrar. Permití que se involucrara en las finanzas. Creamos una cuenta conjunta donde deposité 12 millones de pesos para inversiones. Sofía se hizo cargo junto con Diego, quien había estudiado mucho el mercado financiero, decía él. Juntos administraban esa parte de la fortuna. Fernanda y su esposo se volvieron habituales en nuestras cenas semanales. Valeria, la novia de Miguel, se convirtió en mi compañera de compras. Superficialmente, éramos la familia perfecta. El viudo que había encontrado el amor nuevamente, el hijo devoto, las nueras y yernos cariñosos. Pero hubo momentos, pequeños momentos que ignoré, donde la máscara se deslizaba, como cuando Sofía estaba furiosa porque me negué a vender 2 de las tiendas departamentales. Son propiedades improductivas, Ricardo. Podríamos hacer mucho más con ese capital invertido. O cuando Diego explotó porque me negué a financiar su tercera empresa fallida. No confías en mí, nunca has confiado en mí. O cuando Fernanda lloró porque me negué a comprar una casa de vacaciones de 5 millones de pesos en Cancún. Otros padres quieren que sus hijos sean felices, pero tú solo quieres controlarlo todo. Cada incidente fue seguido de disculpas, abrazos. «Lo siento, papá. Estoy estresado», y yo, queriendo desesperadamente creer que mi familia me amaba, aceptaba las disculpas, hasta hoy. Hasta esta cena que se suponía celebraba el aniversario de bodas de Fernanda y Diego, 15 años juntos. Sofía sugirió la terraza del sol. «Es tu favorito, cariño. Hagamos algo especial». Ahora entiendo. Fue planeado. Eligieron ese restaurante porque pensaban que era seguro, porque no imaginaban que una cámara capturaría todo, porque no imaginaban que alguien estaría mirando. Sentado en esa oficina, mirando a Lucía, esta joven mujer que afirmaba ser la hija de María Elena, comprendí algo fundamental. No tenía una familia, tenía una banda criminal. Y las bandas deben ser desmanteladas. «Lucía», dije, mi voz ahora firme y decidida. «Muéstreme todo lo que tiene, cada prueba, cada grabación, cada documento». Ella asintió, sus dedos volando sobre el teclado. «Prepárese, Ricardo, porque esto va a ponerse mucho peor. Antes de mejor». «Estoy listo», respondí, sintiendo algo en mí endurecerse, algo que había estado dormido desde la muerte de María Elena. No llegué hasta donde estoy siendo débil. Estoy listo, y lo estaba, listo para descubrir toda la verdad, listo para confrontar cada mentira, listo para destruir a quienes se atrevieron a traicionarme, porque el Ricardo amable, generoso, que creía en lo mejor de las personas, acababa de morir en ese video. Y el hombre que María Elena había amado, el luchador, el estratega, el sobreviviente, había regresado. Lucía preparó café mientras organizábamos todas las pruebas sobre la mesa de la pequeña oficina. Eran las 2 de la madrugada. El restaurante estaba vacío y silencioso, excepto por nosotros dos. Y sentía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas horas. Pero con el cansancio venía algo más. Una claridad aguda, una determinación fría que no había sentido desde los días cuando construí el imperio de tiendas al lado de María Elena.
Organicemos esto cronológicamente, dijo Lucía abriendo un cuaderno. Necesita entender no solo lo que planean, sino cómo llegaron hasta aquí. La conspiración no comenzó ayer. Colocó sobre la mesa una pila de documentos bancarios. Esto comenzó hace 3 años, poco después de su matrimonio con Sofía. Mire estas transacciones. Examiné los papeles. Eran estados de cuenta que reconocía, inversiones que Sofía me había convencido de hacer. El fondo de acciones que ella administraba. Puse 12 millones inicialmente, murmuré. Sí. Y mire aquí, Lucía señaló una serie de transferencias. En los primeros 6 meses, todo parecía legítimo. Inversiones normales, pequeñas ganancias. Pero luego comenzaron las transferencias hacia cuentas en el extranjero. Primero pequeñas, 150.000 aquí, 200.000 allá. Montos que no levantarían inmediatamente banderas rojas. Seguí el rastro con mi dedo, viendo mi dinero desaparecer lentamente. En total, casi 12 millones de pesos en 3 años. Ella había sido meticulosa, paciente, una verdadera depredadora de largo plazo. Sentí la bilis subir en mi garganta. Casi 12 millones robados justo bajo mis narices. Y Diego estaba involucrado desde el principio. No, Diego entró hace aproximadamente 18 meses, coincidiendo con la misma época en que comenzó el romance entre Sofía y Valeria. Lucía colocó otro conjunto de fotos sobre la mesa. Imágenes de Sofía y Valeria, entrando y saliendo de hoteles, restaurantes, incluso un viaje a Cancún, que Sofía decía era para una conferencia de decoración de interiores. ¿Valeria sedujo a Sofía o fue al revés?, pregunté. Difícil decir, pero tengo esto. Lucía reprodujo un audio en la laptop. La calidad era razonable, claramente grabado en un ambiente público, pero las voces eran distinguibles. Era Valeria y una amiga conversando en un café. La fecha en el archivo decía que había sido grabado hace 1 año. ¿No sientes culpa?, preguntaba la amiga. ¿Traicionar a tu novio con su madrastra? Valeria rió, una risa fría calculada. ¿Culpa? ¿Por qué? Miguel es un fracasado. Ya perdió 3 negocios que el abuelo rico financió. Sofía, en cambio, es inteligente, tiene planes. Y cuando tengamos todo ese dinero, Miguel tendrá sus migajas mientras Sofía y yo vivimos la vida que merecemos. Y si descubren, no descubrirán. Ricardo es ingenuo, confía en todos. Miguel es demasiado tonto para conectar los puntos. Y aunque sospeche, será demasiado tarde. Una vez que esté internado, el dinero estará bajo el control de Sofía como tutora legal. Game over. La grabación continuó con más detalles sobre el plan. Cómo Sofía había conocido al doctor Salazar a través de contactos en el mercado negro médico. Cómo habían elegido un asilo psiquiátrico privado que hacía pocas preguntas y pagaba suficiente. Cómo habían calculado que no sobreviviría más de 6 meses a 1 año bajo medicación pesada y aislamiento. Cuando el audio terminó, mis manos temblaban de ira. ¿Cómo obtuvo esto? Valeria es imprudente cuando piensa que está a salvo. Le gusta presumir. Y yo, bueno, tengo mis métodos. Lucía no elaboró y no insistí. Antes de continuar, díganme en los comentarios qué piensan de esta historia hasta ahora. ¿Y qué harían en mi lugar? No dejen el video porque lo que viene a continuación les va a dar escalofríos. ¿Y Diego?, pregunté, regresando al tema que más me dolía. Mi hijo, ¿qué descubrió sobre él? Lucía suspiró, su expresión suavizándose. Diego es complicado. No es malo como los otros, es débil. Me mostró una serie de mensajes de texto intercambiados entre Diego y un amigo. Mensajes que Lucía había logrado acceder a través de métodos que preferí no cuestionar. Diego, no sé si puedo hacer esto. Es mi padre. Amigo, pero dijiste tú mismo que controla todo, que nunca te deja ser independiente. Diego, nos da mucho pero siempre con condiciones, siempre necesitando aprobar todo. Es sofocante. Amigo, piensa que es mejor así, profesionales cuidándolo. Tú con recursos para vivir tu vida. Diego, Sofía dice lo mismo. Dice que soy sentimental,
que al final es mejor para todos, incluido él. Amigo, ella tiene razón. Mereces ser feliz. Diego, solo quisiera que hubiera otra manera. Leí los mensajes con el corazón roto. Diego sabía que estaba mal. Lo sabía, pero se permitía ser convencido, racionalizando la traición como liberación. Hay más conversaciones como esta. Muchas, dijo Lucía suavemente. Diego vacilando, Fernanda empujándolo. Ella es muy manipuladora. Usa el futuro como palanca. Piensa en las oportunidades que tendrán. ¿Quieres que crezcan bajo el control del abuelo o libres? Y él siempre cede. Porque en el fondo Diego también quiere el dinero. Solo quiere no sentirse culpable por quererlo. Lucía colocó sobre la mesa otro documento. Este particularmente siniestro. Era un contrato redactado por un abogado dividiendo mi fortuna entre los conspiradores. Para Sofía y Valeria conjuntamente, 25%. Para Diego, 25%. Para Miguel y Fernanda, 25% cada uno. ¿Ya firmaron esto?, pregunté, mi voz helada. Todavía no. Esperan que esté internado primero. Pero mire la fecha. Fue redactado hace 3 meses. 3 meses. Mientras yo cenaba con ellos, compraba regalos para mis nietos potenciales. Creía ser un patriarca amado de una familia unida. Ellos firmaban contratos dividiendo mis despojos como buitres sobre una carroña. ¿Y el doctor Salazar?, pregunté. ¿Quién es realmente? Lucía abrió un archivo diferente mostrándome el historial del médico. Carlos Salazar, 64 años. Título en medicina hace 38 años, especialización en psiquiatría geriátrica. Pero mire esto, señaló una serie de demandas éticas. 3 casos en los últimos 10 años donde familias alegaron que había diagnosticado falsamente demencia o incapacidad mental. En 2 casos, las demandas fueron retiradas misteriosamente, probablemente acuerdos financieros. El tercero resultó en una suspensión de 3 meses de su licencia médica, pero apeló y ganó. ¿Hace esto profesionalmente? Mi voz apenas un susurro. Diagnostica incapacidad falsa para familias que quieren controlar herencias. Exactamente. Y se hace pagar muy bien por ello. Encontré transferencias de Sofía hacia una cuenta del doctor Salazar. 120,000 pesos depositados hace 2 semanas. Pago anticipado por servicios. Miré todas las evidencias extendidas. Videos, audios, documentos bancarios, contratos, mensajes. Era un expediente completamente construido de conspiración, fraude, planeación de internamiento ilegal. ¿Esto es suficiente para procesarlos?, pregunté. Criminalmente, absolutamente. Fraude, desfalco, conspiración, documentos falsos. Sofía podría recibir 5 a 10 años. El doctor Salazar también. Diego y Valeria como cómplices, quizás 3 a 5 años. Miguel depende de cómo un fiscal vea su nivel de involucramiento. Y civilmente, recupera todo lo que fue robado. Más daños punitivos. Anula el matrimonio con Sofía por fraude. Los deshereda a todos. Los deja sin nada, sin nada. La ironía era deliciosa. Planeaban dejarme sin nada, sin libertad, sin dignidad, sin vida. Y ahora yo podía hacer lo mismo con ellos, pero algo me molestaba. Lucía, ¿por qué hizo todo esto? No es solo una promesa a mi esposa fallecida. Hay algo más. Se quedó en silencio por un largo momento mirando sus propias manos. Porque yo también tuve una familia que me usó, manipuló, trató de controlar mi herencia de María Elena. Logré escapar, pero me costó años de batalla legal, terapia, reconstruir mi vida. Y cuando descubrí que usted, el hombre que mi madre amó más que nada, estaba pasando por lo mismo, no pude quedarme de brazos cruzados. ¿Odiaba mi existencia?, pregunté suavemente. Yo era el esposo que había reemplazado a su padre. No, Lucía negó con la cabeza. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Y mi madre me contó antes de morir que usted fue el único amor verdadero de su vida, que estaba agradecida por cada día que tuvo con usted.
¿Cómo podría odiar eso? Lágrimas quemaron mis ojos, las primeras que derramaba desde que vi ese terrible video. María Elena habló de usted en los últimos días en el hospital, cuando sabía que iba a morir. Me hizo prometer que cuidaría de usted de lejos, que garantizaría que nada malo le pasara. Y fallé. Su voz se quebró. Durante 3 años le robaron y no lo noté. Solo descubrí el plan hace 2 meses cuando Sofía y Valeria cenaron aquí y las escuché hablando. Desde entonces he estado recolectando evidencia. No falló. Me salvó. Lucía limpió sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Va a la policía? Reflexioné cuidadosamente. La policía significaría justicia legal, pero también exposición pública, escándalo, largas batallas judiciales. Y había una parte de mí, la parte que había construido un imperio, que había sobrevivido a la muerte de una esposa, que había luchado en el mundo de los negocios, que quería algo más directo. Todavía no, respondí lentamente. Primero quiero que se cuelguen completamente. Quiero evidencia de intentos reales, no solo de planeación, y quiero hacerlo de una manera que garantice que nunca puedan intentar algo así con alguien más. Lucía sonrió. Una sonrisa que me recordó tanto a María Elena que mi corazón dolió. ¿Tiene un plan? Estoy formando uno, pero necesitaré su ayuda. Lo que sea. Miré el reloj. 2:45 de la madrugada. En pocas horas, mi familia, mis conspiradores, se despertarían pensando que se habían salido con la suya otra vez, que su víctima estúpida no sospechaba nada todavía. Pero estaban equivocados, porque el Ricardo amable había muerto en esa mesa de cena, y el hombre que iba a destruirlos apenas comenzaba. Lucía preparó más café y me di cuenta de que la noche se había transformado en amanecer. A través de la ventana de la oficina veía las primeras luces del día naciente pintando el cielo de rosa y naranja. Pero antes de planear nuestro contraataque, había cosas que Lucía necesitaba saber. Cosas sobre mí, sobre mi fortuna, sobre por qué exactamente mi familia estaba tan desesperada por poner sus manos en el dinero. ¿Sabe cuánto tengo realmente?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. Sofía y los otros piensan que son 38 millones. Es la cifra que siempre mencionan cuando hablan de la herencia de María Elena. ¿Y no lo es?, sonreí amargamente. Cuando María Elena murió en 2009, la fortuna era de 38 millones. Pero no soy solo el viudo que heredó dinero y se quedó sentado contando monedas durante los últimos 15 años. Seguí trabajando, desarrollando, invirtiendo. Tomé mi teléfono que Lucía había cuidadosamente guardado y abrí la aplicación del banco. Le mostré las cifras. Sus ojos se abrieron ampliamente. 96 millones, susurré. 96.200.000 pesos para ser exacto. Vendí 12 de las tiendas departamentales a una gran cadena por un precio excelente. Mantuve 11 que son extremadamente rentables. Invertí en bienes raíces. Tengo 17 propiedades comerciales rentadas. Acciones, fondos, algunas inversiones en startups que funcionaron muy bien. María Elena me enseñó bien. Y aprendí aún mejor. Lucía silbó suavemente. Entonces ni siquiera saben por qué realmente están peleando. No, porque fui cuidadoso. Sofía administra ese fondo de 12 millones, o administraba antes de robarlo. Ve las cuentas de las tiendas que todavía tengo. Piensa que lo sabe todo, pero la mayor parte de mi riqueza está en inversiones que mantengo privadas, administradas por un asesor financiero que conocí a través de María Elena, y que es absolutamente discreto. Van a descubrirlo cuando intenten tomar el control como tutores. Exactamente, y ahí la codicia se volverá aún más fea. Tomé un sorbo de café, recordando, pero no empecé rico, Lucía. ¿Conoce mi historia? Solo lo básico, que se casó joven con mi madre y que construyeron el negocio juntos. Entonces conté sobre crecer en una familia pobre. Mi padre, empleado bancario de nivel medio que nunca fue promovido. Mi madre cosiendo hasta que sus dedos sangraban.
Conté sobre conocer a María Elena cuando ella solo tenía 3 pequeñas tiendas y grandes sueños. Su madre era una visionaria, pero yo era quien hacía funcionar los números. Negociaba con proveedores, encontraba maneras de reducir costos sin sacrificar calidad. Administraba el flujo de efectivo. Mientras María Elena soñaba en grande, yo construía la fundación que hacía sus sueños posibles. Eran verdaderos socios, lo éramos, en todo. Y cuando Diego nació, trabajamos aún más duro. Queríamos darle todo lo que no tuvimos. Hice una pausa, los recuerdos doliendo como viejas heridas reabiertas. Intentamos tener más hijos después de Diego. 3 embarazos que terminaron en abortos espontáneos. El último casi mata a María Elena. El médico dijo que no podía intentar más sin riesgo serio para su vida. Mi madre nunca lo mencionó, porque era doloroso para ella también. Quería una familia grande pero aceptó. Nos concentramos en Diego, en el negocio, uno en el otro. Miré a Lucía, realmente viéndola por primera vez. Los ojos de María Elena, la forma de su rostro, pero con rasgos que debían venir del padre que nunca conoció ni. Si hubiera sabido sobre usted, habría hecho una diferencia. Podríamos haberla incluido. Mi madre hizo lo que pensó que era mejor, dijo Lucía suavemente. Me apoyó financieramente, visitó cuando pudo. No fue una madre presente, pero fue una madre que se preocupaba. La amaba, pero lo amaba a usted más. Y está bien, porque el amor que tenía por usted era el tipo sobre el que se escriben historias, puro, verdadero, sin agendas ocultas, diferente de Sofía. El nombre ni siquiera necesitaba ser dicho. Hábleme de ella, pidió Lucía. De Sofía. ¿Cómo cayó en la trampa? Suspiré. Soledad. Tan simple como eso. 5 años después de la muerte de María Elena, estaba perdido. Los negocios iban bien. Diego tenía su propia vida. Regresaba a una casa enorme y vacía cada noche. Y luego conocí a Sofía en un evento de caridad. Un evento que ella frecuentó específicamente para conocer viudos ricos. La observación era mordaz, pero probablemente cierta. Era encantadora, atenta, sabía exactamente qué decir. Ahora veo que todo fue calculado. Investigó sobre mí antes. Conocía mi historia, sabía exactamente qué botones presionar. Y se declaraba decoradora de interiores exitosa, sí, con un portafolio impresionante, que descubrí después, era principalmente trabajos donde era consultora menor, no arquitecta principal, pero en ese momento parecía legítimo. Y yo quería creer que podía tener amor nuevamente. No se culpe, los depredadores como Sofía son expertos. Debí ver las señales. La forma en que siempre estaba interesada en mis finanzas, cómo sugería inversiones, cómo lentamente tomaba más control. Negué con la cabeza. Pero estaba ciego. Ni siquiera era amor, me doy cuenta ahora. Era la ilusión de compañía. ¿Y su hijo apoyó el matrimonio? Diego estaba en contra inicialmente. Dijo que apenas conocía a esta mujer. Pero Sofía fue inteligente. Lo conquistó gradualmente, fingiendo preocuparse por Miguel, ofreciendo consejos sobre los negocios de Fernanda. Diego fue más fácil. Sofía se ofreció a ayudarlo con el fondo de inversión. Decía que tenía contactos. Diego quedó impresionado. ¿Y así fue como Sofía obtuvo acceso al dinero? Sí. Sugerí crear el fondo de 12 millones para que ella administrara, pensando que sería bueno tener ayuda. María Elena siempre manejaba la mayoría de las inversiones, y yo no estaba seguro de mí mismo en esa escala. Sofía parecía saber. Entonces confié, y comenzó a robar inmediatamente. Casi. Esperó 6 meses, estableciendo patrones legítimos primero, construyendo mi confianza. Luego comenzó con pequeños desvíos que aumentaron gradualmente. Miré los estados bancarios sobre la mesa. Casi 12 millones ahora. Dinero por el que trabajé décadas, robado en 3 años. Lucía tocó mi mano, pero todavía tiene 84 millones que ella no sabe que existen. Todavía tiene el poder, Ricardo, mucho poder, y voy a usar cada peso para destruirlos, prometí.
Ahora que conocía mi historia, Lucía merecía saber los detalles de esa cena. Porque cada momento, cada palabra, cada gesto que había interpretado como amor familiar era en realidad una puesta en escena cuidadosamente coreografiada. Sentado en la oficina con Lucía, forcé mi mente a revisitar cada segundo de esa velada, viendo ahora con ojos abiertos lo que había visto antes a través de los lentes deformados de la confianza ciega. La cena estaba programada para las 8 de la noche. Sofía insistió en que tomáramos mi auto. El tuyo es más cómodo, cariño. Pero ahora me doy cuenta de que era para garantizar que yo condujera, que estuviera concentrado en el camino, lo suficientemente distraído como para no notar los intercambios de miradas significativas entre todos durante el trayecto. Llegamos antes que los otros. Sofía pidió una mesa específica. Aquella en la esquina, por favor. Más privada, señalando exactamente hacia la mesa bajo la cámara de seguridad. En ese momento pensé que era por consideración a nuestra intimidad. Ahora sé que querían un lugar alejado donde pudieran hablar libremente cuando yo no estuviera presente. Diego y Fernanda llegaron primero. Mi hijo lucía elegante en su traje a la medida que le había comprado el mes anterior, 50,000 pesos en una boutique de lujo. Me besó en ambas mejillas, me llamó papá querido y comentó lo feliz que estaba de que estuviéramos todos juntos. La familia lo es todo, ¿no es cierto, papá?, dijo apretando mi mano. No sé qué haríamos sin ti. Las palabras resonaban ahora en mi mente con un significado siniestro. No sé qué haríamos sin ti, sin mi dinero, quería decir, sin mis recursos, sin mi fortuna para sostener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Miguel y Valeria llegaron 15 minutos después, disculpándose por el retraso. Valeria era especialmente afectuosa, sentándose a mi lado, sosteniendo mi brazo. Te ves radiante, Ricardo. Esa nueva crema que te recomendé hace maravillas. Valeria siempre me llamaba Ricardo. Nunca señor Mendoza ni siquiera abuelo. Yo lo encontraba íntimo, afectuoso. Ahora sonaba falso, manipulador. Tenía 28 años, era hermosa de una manera calculada, cabello rubio decolorado, uñas largas y rojas, ropa siempre un poco demasiado ajustada, y la forma en que miraba a Diego cuando pensaba que nadie estaba viendo, como no lo había notado antes. La cena comenzó con champán. Sofía hizo el pedido, una botella cara, 8,000 pesos. Estamos celebrando 15 años de matrimonio de Diego y Fernanda. Merece lo mejor. Con mi dinero, por supuesto. Siempre con mi dinero. Las conversaciones fluyeron, superficiales, alegres, vacías. Fernanda habló de un nuevo proyecto en el trabajo. Miguel mencionó una oportunidad de negocios que sería perfecta si tuviera capital para invertir. Una señal clara que ignoré en ese momento, pero que ahora veo como otro intento de extraer dinero. Papá, dijo Diego inclinándose hacia adelante. ¿Ya pensaste en simplificar tus inversiones? Consolidar todo en un solo fondo sería más fácil de manejar. Tengo un amigo en el banco que podría ayudarte. Estoy bien como estoy, respondí. Y noté ahora, mirando hacia atrás, cómo su sonrisa vaciló durante una fracción de segundo. Cómo sus ojos encontraron los de Sofía en una mirada que decía, no está cooperando. Fernanda cambió de tema rápidamente. Papá, ¿ya pensaste en hacer ese viaje a España del que siempre soñaste? Tú y Sofía podrían quedarse 1 mes, 2 meses incluso. Disfrutar. Nosotros nos encargaríamos de todo aquí. Encargarse de todo significando tener acceso completo a mis finanzas, a mis negocios, a mis propiedades. Y si algo me pasara mientras estaba fuera del país, un accidente, una enfermedad repentina, rechacé cortésmente. Quizás en el futuro. Tengo muchas cosas de las que encargarme ahora. Otra mirada, esta vez entre Fernanda y Valeria. La comida llegó, pedidos caros, filete miñón, langosta, vino importado. Nadie miraba los precios en el menú. ¿Por qué lo harían? Ricardo paga. Ricardo siempre paga. Fue durante el postre que Sofía mencionó, demasiado casual, que había hecho una cita para mí con un nuevo médico. Doctor Salazar, un geriatra excelente.
Amigo de un amigo, solo para un chequeo de rutina, cariño. A nuestra edad no cuesta nada ser prudentes. A nuestra edad, como si 68 años significara que tenía un pie en la tumba. No creo que sea necesario, respondí. Mi médico actual es excelente, pero el doctor Salazar es especialista en cuestiones de memoria, de cognición, esas cosas. Sofía sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Has estado tan distraído últimamente, cariño. Olvidaste nuestra cita con el contador la semana pasada. No recordaste el cumpleaños de Fernanda. Era mentira. No había olvidado nada, pero todos alrededor de la mesa asintieron, reforzando la narrativa. Es verdad, papá, dijo Diego, su voz llena de falsa preocupación. También lo he notado. El otro día me llamaste y no recordabas que ya habíamos hablado esa mañana. Eso nunca había ocurrido. Pero ahí estaba mi propio hijo construyendo una historia de declive mental que no existía. Sería bueno hacer el chequeo, agregó Miguel. Por precaución, no queremos que llegue al punto donde no puedas cuidar de ti mismo. No poder cuidar de mí mismo. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, legalmente significativas. Base para una declaración de incapacidad. Valeria tocó mi brazo, sus uñas rojas como garras. Hazlo por nosotros, Ricardo. Estamos preocupados. Eres tan importante para todos nosotros. Importante, pero no amado, nunca amado, solo importante mientras fuera útil, mientras tuviera dinero, mientras pudiera ser controlado. Fue después de eso que me levanté para ir al baño. Disculpen, murmuré tomando mi cartera. Debería haber tomado mi teléfono, pero lo dejé sobre la mesa, un error que resultó ser la mayor suerte de mi vida. En el baño, miré mi reflejo en el espejo. Vi a un hombre bien conservado de 68 años, cabello gris bien cortado, maquillaje discreto. Sí, Sofía me había convencido de usar un poco de base. Ropa elegante. Vi a alguien que había trabajado duro, construido un imperio, criado un hijo, sobrevivido a la pérdida de un gran amor. Vi a alguien que estaba siendo lentamente destruido por las personas en quienes más confiaba. Pero en ese momento aún no lo sabía. Todavía pensaba que las miradas extrañas eran mi imaginación. Todavía creía que cuando regresara a la mesa encontraría a mi familia amorosa esperándome. Respiré profundo. Reajusté mi saco y regresé. Y ahí estaban. Sonrisas amplias, conversaciones animadas, manos extendidas hacia mí en gestos de afecto. Perfectos, todos perfectamente ensayados. ¿Todo bien, papá?, preguntó Diego. Tardaste. Solo estaba pensando, respondí sentándome, en lo afortunado que soy de tenerlos. Y sonrieron. Dios mío, cómo sonrieron. Sonrisas de lobo cercando a una presa herida. Terminamos el postre. Sofía pidió la cuenta que yo pagué, obviamente. 35.000 pesos por la cena. Un precio pequeño, debieron pensar, comparado con los millones que pronto estarían en sus manos. Salimos juntos. Nos dijimos adiós en el estacionamiento con abrazos y besos. Los amo, dije. Nosotros también te amamos, papá, respondió Diego. Y ahora, reviviendo el momento en mi cabeza, recordé el destello de algo en sus ojos. ¿Culpa, vacilación o solo la habilidad de un mentiroso experimentado? Conduje a casa con Sofía, quien estaba silenciosa, mirando por la ventana. Fue una buena noche, dijo débilmente. Lo fue, estuve de acuerdo, sin saber que en pocos minutos descubriría que había sido la peor noche de mi vida. Porque fue cuando estacioné en el garaje y busqué mi teléfono que me di cuenta de que lo había dejado atrás. Y fue cuando regresé que Lucía me estaba esperando con la verdad. Lucía presionó reproducir nuevamente y esta vez vimos la grabación completa de principio a fin, sin interrupción. Cada segundo era una puñalada, cada palabra una traición renovada. Pero me forcé a verlo todo, grabar cada detalle en mi memoria, porque sabía que necesitaría esta rabia, este dolor transformado en combustible para lo que vendría. ¿Pero debe haber más?, pregunté cuando terminó. Dijiste que tenías mucho más.
Lucía abrió otra carpeta. Esto es de hace 3 semanas. Logré grabar cuando cenaron aquí sin usted. El nuevo video mostraba a Sofía y Valeria sentadas en una mesa diferente, en una esquina aún más aislada. No había pretensión entre ellas ahora. Sofía tenía el brazo alrededor de Valeria, y Valeria estaba prácticamente sentada en sus rodillas. «¿Cuándo lo vas a dejar?», preguntaba Valeria, pasando sus dedos por el cabello de Sofía. «Después de que tengamos el dinero. No antes. Si pido el divorcio ahora, él se queda con todo. Pero si es declarado incompetente primero y yo soy la tutora legal, controlo todo. Ahí puedo hacer lo que quiera. Y Diego no sospecha nada sobre nosotras». Sofía rió. «Diego es un idiota. Solo piensa en dinero. Mientras crea que se va a hacer rico, no cuestiona nada. Y Miguel tiene demasiada conciencia. Es el eslabón débil. Pero su codicia es mayor que su culpa. Seguirá». Valeria besó el cuello de Sofía. «No puedo creer que en pocas semanas seremos libres. Libres y ricas. Vales la espera», murmuró Sofía, besándola profundamente de una manera que dejaba claro que no era un romance reciente. Lucía pausó nuevamente. «Tengo evidencia de al menos 18 meses de romance entre ellas. Cenas, hoteles, viajes que hicieron mientras usted pensaba que Sofía estaba en conferencias de trabajo. 18 meses. Año y medio de ser traicionado, no solo financieramente, sino sentimentalmente, con la novia de mi nieto. Bajo mi propio techo». «Lucía», dije, mi voz peligrosamente calmada, «cuénteme su historia completa. ¿Quién es realmente? ¿Por qué está aquí? Necesito saberlo todo». Ella se instaló en la silla frente a mí, sus manos envueltas alrededor de una taza de café. «Mi nombre completo es Lucía Ruiz Herrera. Nací en 1996, hija de María Elena Ruiz y Pedro Herrera». Pedro, repetí el nombre. Su madre nunca lo mencionó. No lo mencionaría. Pedro fue un error de juventud. Esas palabras, no las mías, se conocieron cuando ella tenía 20 años, él 22. Salieron durante 6 meses antes de descubrir que estaba embarazada de mí. Mi madre quiso hacer lo correcto. Ofreció casarse, pero Pedro rechazó. ¿Por qué? Porque ella lo amaba lo suficiente como para darse cuenta de que él no la amaba de la manera correcta. Entonces hizo un trato. Él apoyaría al bebé financieramente, podría visitar, pero no necesitaba casarse ni asumir una paternidad pública. María Elena criaría a la hija sola. Fue valiente de su parte. Lo fue. Pero también fue difícil. Mi madre trabajó 3 empleos para mantenernos. Incluso con el dinero que mi padre enviaba, tenía demasiado orgullo para depender completamente de él. Crecí viéndola exhausta pero nunca amargada. Siempre decía que yo era la mejor decisión que había tomado. La voz de Lucía tembló. Ella murió cuando yo tenía 5 años. Cáncer de mama que se propagó antes de ser detectado. En los últimos meses fue mi madre quien cuidó de ella. Pagó todos los tratamientos, se quedó al lado de la cama. Se preocupaba siempre por ella. Creo que sí. Como amiga, como madre de su hija, sino como amor romántico. Y cuando murió, ella me llevó a vivir con ella. Tenía 5 años. Diego tenía 13. Sí, y mi madre ya estaba completamente invertida en su familia, en los negocios con usted, en el hijo que compartían. Entonces, hizo una elección. ¿La escondió? Sí. Compró una casa para mí y una niñera en otra ciudad. Visitaba cuando podía, los fines de semana cuando le decía que viajaba por negocios. Los cumpleaños, siempre. Estuvo presente de la manera que pudo, pero nunca fui parte de su vida pública. Sentí una punzada de tristeza. Tristeza por esa niña que había perdido a su madre y luego fue escondida por su segunda madre. Debió sentirse sola. Lo estuve, pero también entendí, incluso pequeña. Mi madre me explicó cuando crecí. Dijo que lo amaba a usted más que nada, que Diego era su orgullo, y que revelar mi existencia solo causaría dolor, especialmente después de los abortos que habían sufrido. Mi mano fue instintivamente a mi pecho,
memoria de dolores antiguos. ¿Le habló de eso? Lo hizo. Dijo que usted quería desesperadamente más hijos, que cada pérdida lo devastaba. ¿Cómo podría aparecer y decir, por cierto, tengo una hija secreta de antes de conocerte? Los habría destruido. No sé si lo habría hecho, admitió honestamente. Quizás al principio, pero los niños no son responsables de las circunstancias de su nacimiento. Podría haber aprendido a amarla. Lágrimas brillaron en los ojos de Lucía. Significa mucho escucharlo decir eso, porque pasé toda mi vida preguntándome si el esposo de mi madre me odiaría si supiera que existía. No la odio. ¿Cómo podría? Me salvó. Lucía se levantó, fue a un armario y sacó una pequeña caja metálica. La abrió con una llave que llevaba en un collar y sacó un sobre amarillento. Esto, una carta de mi madre escrita una semana antes de morir. La sostuvo con manos temblorosas. La abrí y leí la escritura familiar de María Elena. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, me he ido. Y lamento profundamente no haber sido la madre que merecías en vida. Mantenerte en secreto fue cobardía de mi parte, no consideración. Tenía miedo de perder a Ricardo, de lastimar a Diego, de complicar la vida perfecta que había construido. Pero al hacerlo, te negué la familia que merecías. Te pido que cuides de Ricardo de lejos. No reveles tu existencia a menos que sea absolutamente necesario. Pero observa, protégelo. Porque temo que después de mi muerte, la gente solo vea su dinero, no su persona. Y Ricardo merece ser amado por quien es, no por lo que tiene. Eres mi hija tanto como podría haber criado un hijo. Llevas mi inteligencia, mi determinación. Úsala para hacer el bien que fallé en hacer en vida. Con amor eterno, mamá, terminé de leer con lágrimas fluyendo libremente. Ella sabía que sería vulnerable. Sabía, y me hizo prometer, Ricardo, prometer protegerlo. Entonces, cuando murió, comencé a observarlo de lejos. Vi cuando conoció a Sofía, vi el matrimonio, e inicialmente pensé que todo estaba bien. Parecía feliz. Entonces, hace 6 meses conseguí este trabajo en la Terraza del Sol. No por casualidad. Descubrí que era el lugar favorito de Diego y que su familia cenaba aquí frecuentemente. Pensé que trabajando aquí podría vigilar, garantizar que todo estuviera bien. Y ahí descubrió, sí, hace 2 meses Sofía y Valeria cenaron aquí. Se sentaron en esa mesa en la esquina y las escuché hablar del romance, del dinero robado, de los planes para obtener aún más. Quedé en shock, pero no estaba segura de qué hacer. Entonces comencé a investigar. Seguí a Sofía a hoteles donde se encontraba con Valeria. Grabé conversaciones cuando pude. Pirateé con ayuda profesional algunas cuentas de correo. Descubrí sobre el doctor Salazar, del plan de internamiento. Y mientras más descubría, más horrorizada estaba. Me miró directamente. Iba a decirle hace 3 semanas. Había planeado abordarlo. Pero luego dejó de venir al restaurante. Diego dijo que estaba demasiado cansado para salir, y me di cuenta de que lo estaban aislando, preparando el escenario para alegar incapacidad mental. Entonces esperé el momento correcto, el momento donde tendría evidencia innegable y donde usted estaría aquí para ver. Y ayer, cuando Sofía reservó una mesa para la cena familiar, supe que era la oportunidad. Instalé cámaras adicionales, verifiqué que el audio fuera perfecto. Y cuando olvidó su teléfono, fue la apertura que necesitaba. Fue el destino, dijo Lucía firmemente. Mi madre, desde donde esté, garantizó que descubriera la verdad. Miré a esta joven mujer, mi hijastra, me di cuenta. No teníamos relación de sangre, pero estábamos conectados a través de María Elena. Y ella me había salvado cuando mi propia familia de sangre intentaba destruirme. Gracias, dije simplemente, por ser fiel a la promesa que le hizo a su madre, por protegerme cuando nadie más lo hacía. No tiene que agradecerme, es lo que hace la familia. Familia. La palabra tenía un nuevo significado ahora.
Entonces Lucía se inclinó hacia adelante. Planeemos cómo vamos a destruir a sus enemigos. Nuestros enemigos, corregí. Porque está en esto conmigo ahora. Y cuando terminemos, quiero que sepa, tendrá un lugar en mi vida si lo desea. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lo deseo. Siempre lo he deseado. Entonces terminemos esto, declaré, y construyamos la familia que María Elena quería que tuviéramos. Lucía extendió un mapa mental sobre la mesa, una telaraña compleja de conexiones entre Sofía, Valeria, Diego, Miguel, Fernanda y el doctor Salazar. Cada línea representaba una conspiración, cada nodo una evidencia. Era impresionante el trabajo de investigación que había hecho en solo 2 meses. Debemos ser meticulosas, dijo, encerrando el nombre del doctor Salazar con un marcador rojo. Un error y huyen, destruyen evidencia, o peor aceleran el plan de internamiento antes de que estemos listas. Entonces juguemos su juego mejor que ellos. Tomé mi teléfono. Primera cosa, debo actuar como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuera el Ricardo ingenuo que dejó la cena anoche. Sofía debe estar preguntándose dónde está. Miré la hora. 6:30 de la mañana. Se despertaría pronto. Necesitaba regresar a casa antes de que sospechara. Comencé a escribir un mensaje, pero Lucía sostuvo mi mano. Espere. Piense cada palabra. Ella lo ha manipulado durante años. Sabe leer sus mensajes, su tono. No puede parecer diferente. Tenía razón. Respiré profundo y pensé cómo el Ricardo de ayer escribiría. El Ricardo que todavía confiaba en su esposa. Escribí, cariño, estoy con Arturo, mi amigo. No podía dormir después de la cena. Me sentía extraño. Vine a platicar. Regreso pronto. Besos. Lucía leyó y asintió. Bien, casual, sin despertar sospechas. Arturo es real. Lo es. Y mentiría por mí si fuera necesario. Somos amigos desde hace 40 años. Le tiene completa confianza. Pensé en Arturo, quien había estado a mi lado cuando María Elena murió, quien me había ayudado a atravesar los peores días de mi vida. Sí, entonces, lo necesitaremos. Una persona más de nuestro lado. Lucía hizo una nota. Pero primero debe regresar a casa, actuar normalmente. ¿Qué tipo de evidencia todavía necesitamos? Lucía abrió un archivo en la laptop. Esto es lo que tenemos. Video de la conversación en el restaurante. Grabación de audio de Valeria. Estados bancarios mostrando los desvíos de Sofía. Mensajes de texto de Diego. Es mucho, pero no es todo. ¿Qué falta? Prueba directa del doctor Salazar. Prueba de que sabe que está emitiendo reportes falsos. Documentación del sistema de pagos. Y sobre todo, grabación de él intentando diagnosticarme falsamente. La consulta del martes. Sí, usará una grabadora escondida. Capturaremos cada palabra. Si hace lo que Sofía le pagó por hacer, tendremos un crimen médico flagrante además de conspiración. Asentí. Y después, confrontamos. Pero no solo. Necesitaremos autoridades, policía, fiscales, quizás incluso medios. Debe ser lo suficientemente público para que no puedan sofocar el caso. Ricardo. El nombre de mi asesor financiero vino a mi mente. Ricardo Blanco tiene contactos en todas partes, fiscales, jueces, periodistas de investigación. Si alguien puede orquestar su caída pública es él. Le tiene tanta confianza. María Elena le tenía confianza. Y en 15 años, Ricardo nunca me ha dado razón para dudar. Además, miré a Lucía, le ayudó a usted. Eso lo dice todo. Lucía sonrió. Entonces involucrémoslo. Pero Ricardo, hay algo que debe considerar. Diego, mostró nuevamente los mensajes de texto donde mi hijo vacilaba. Es el más conflictivo. Si lo abordamos correctamente, quizás podamos voltearlo contra los otros. ¿Quiere que le dé una salida? Digo que puede ser útil. Si es confrontado con la opción entre la prisión y la cooperación, entre perderlo todo y salvar algo, podría elegir ayudarlo. Pensé en eso. Diego, mi hijo único,
Una parte de mí quería destruirlo con los otros, pero otra parte, la parte paternal, que nunca muere completamente, quería salvarlo de sí mismo. Voy a pensarlo, dije finalmente. Pero primero, el plan debe ser impecable. Lucía asintió y comenzó a listar lo que haríamos en los siguientes 4 días antes de la consulta fatídica. Día 1, viernes, hoy. Regresaría a casa. Actuaría completamente normal. Lucía continuaría la vigilancia de Sofía y Valeria. Contactaríamos a Ricardo Blanco discretamente. Día 2, sábado, almuerzo familiar ya programado en mi casa. Diego lo había mencionado en la cena. Comenzaría a actuar extrañamente. Olvidos menores, confusión leve. Lucía instalaría micrófonos ocultos en mi casa. Día 3, domingo. Intensificar los síntomas para que Sofía se sintiera confiante. Reunión secreta con Ricardo Blanco para preparar la trampa legal. Lucía obtendría más evidencia. Sobre el doctor Salazar. Día 4, lunes. Ensayo general. Fingiría estar especialmente confuso. Sofía probablemente reforzaría la importancia de la consulta del martes. Posicionamiento final de todas las piezas. Día 5, martes. La consulta con el doctor Salazar. Grabación de todo. Y luego, confrontación. Es arriesgado, dijo Lucía. Especialmente fingir demencia. Si se excede, pueden intentar un internamiento de emergencia antes del martes. No lo harán. Sofía es paciente, metódica. Quiere hacerlo todo legalmente con los documentos apropiados. De otra forma, se vuelve más fácil para mí contestar después. La conoce bien. Pensaba que la conocía. Ahora me doy cuenta de que solo observaba la máscara que usaba. Me levanté, guardando mi teléfono. Debo irme. Mientras más tiempo esté ausente, más sospechoso parece. Lucía me acompañó a la puerta. Ricardo, una última cosa. ¿Está listo para lo que viene después? ¿Para destruir completamente a su familia? Miré a sus ojos, los ojos de María Elena. Se destruyeron a sí mismos cuando eligieron traicionarme. Solo garantizo que paguen el precio. Incluso Diego. Hice una pausa. Diego tendrá una oportunidad. Una sola. Según cómo reaccione cuando la verdad salga. Pero los otros, mi voz se endureció. Sofía, Valeria, Miguel, Fernanda, no tendrán misericordia. Ni el doctor Salazar. Planearon encarcelarme, drogarme, dejarme morir en una institución. Voy a garantizar que experimenten una prisión real. Lucía asintió. Entonces hagámoslo correctamente. Sin errores, salí del restaurante mientras el sol se levantaba completamente, bañando la ciudad de luz dorada. Era un nuevo día. Y en los siguientes 5 días, prepararía la venganza más meticulosa de mi vida. Conduje hacia casa lentamente, ensayando cada expresión, cada palabra. Cuando llegué, Sofía estaba en la cocina, vestida con su bata, bebiendo café. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al verme. Ricardo, ¿dónde estabas? Estaba preocupada. Lo siento, cariño. Forcé una sonrisa cansada. No podía dormir y fui con Arturo. Necesitaba hablar. ¿Todo bien? Solo cansado. Fue una noche larga. Me serví café, notando cómo me observaba cuidadosamente, buscando señales de que sabía, o solo calculando los siguientes pasos. Por cierto, dijo casualmente, confirmé tu cita con el doctor Salazar. Martes a las 10 de la mañana. No olvides, ¿de acuerdo? Es importante. Importante, ¿por qué? Es solo un chequeo. Sí, pero a nuestra edad estos chequeos pueden detectar cosas temprano. Mejor prevenir. Su sonrisa era perfecta, ensayada, aunque quería arrojar el café caliente a su cara. De acuerdo. No olvidaré. Tomé un sorbo de café, manteniendo mis manos firmes. Y Diego mencionó un almuerzo aquí mañana. Toda la familia. Será agradable, ¿no? Será genial. La palabra familia tenía sabor a cenizas. Terminé mi café y subí a la habitación, diciendo que necesitaba descansar. Cerré la puerta con seguro, me senté en la cama, y por un momento me permití sentir el peso de todo. La traición, el dolor, la rabia,
pero luego me endurecí nuevamente. Llorar era un lujo que no podía permitirme ahora. Tenía trabajo que hacer. Tomé mi teléfono y envié un mensaje codificado a Ricardo Blanco. Necesito sus servicios urgentes. Asunto delicado. ¿Puede llamarme de un número seguro? La respuesta llegó en minutos. Llamo en 1 hora. Y cuando llamó desde un número que no reconocí, le conté todo, cada detalle, cada evidencia. Ricardo escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo: Ricardo, vamos a destruirlos. Legalmente, completamente y de forma permanente. Envíeme todo lo que tenga. Y prepárese, porque lo que voy a montar será una obra maestra de justicia. Sonreí. Una sonrisa sin humor, sin alegría, solo determinación pura. Estoy listo. Y lo estaba. El juego había comenzado. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. El sábado llegó con un cielo despejado. Sofía había preparado todo para el almuerzo familiar. Diego, Fernanda, Miguel y Valeria llegarían al mediodía. Lucía había venido temprano esa mañana, disfrazada como técnica de una compañía de cable. Sofía ni siquiera la miró 2 veces mientras instalaba micrófonos diminutos en la sala, el comedor, incluso en nuestro dormitorio. Todo listo, me susurró antes de irse. Cada palabra será grabada. Cuando la familia llegó, comencé mi actuación. Durante el almuerzo, olvidé dónde había puesto las servilletas. Busqué en 3 lugares diferentes, antes de que Sofía las encontrara en el cajón obvio. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con falsa preocupación. Sí, solo distraído. Confundí el nombre de uno de los nietos potenciales en la conversación. ¿Cómo está Javier?, pregunté a Miguel. Es Mateo, abuelo, corrigió Miguel, intercambiando miradas con Valeria. Así, Mateo, perdón. Conté la misma historia 2 veces, una anécdota sobre los viejos tiempos con María Elena. La primera vez todos escucharon educadamente. La segunda vez, 15 minutos después, vi las miradas significativas. Diego se inclinó hacia adelante. Papá, ¿estás seguro que estás bien? Pareces muy distraído hoy. Estoy bien, hijo. Solo no dormí bien. Vi la satisfacción en los ojos de Sofía. Vi a Miguel murmurar algo a Valeria. Vi a Fernanda tomar notas mentales. Estaban construyendo su caso. Y yo los estaba dejando. Después del almuerzo, cuando todos se fueron, Sofía me abrazó. Estoy preocupada por ti, Ricardo. Esos olvidos, la cita del martes es muy importante. Lo sé, cariño. Le permití verme vulnerable. Yo también estoy un poco preocupado. No te preocupes. Estoy aquí. Te cuidaré. Judas besando a Cristo antes de la traición. El domingo intensifiqué los síntomas. Olvidé una cita que supuestamente había programado con Sofía. Me confundí sobre qué día era. Pregunté 2 veces si habíamos desayunado. Sofía documentaba todo. La vi escribiendo notas en su teléfono, construyendo su expediente. Esa tarde salí diciendo que iba a caminar. En realidad, me reuní con Ricardo Blanco en un café discreto. Tengo todo listo, dijo Ricardo, deslizando una carpeta hacia mí. Fiscal especializado en fraude de ancianos. 2 detectives listos para actuar. Y he contactado a un periodista de investigación de confianza. Cuando esto explote, será en primera plana. ¿Y la grabadora para el martes? Sacó un dispositivo diminuto. Última tecnología. Se esconde en el forro de su saco. Grabará hasta 6 horas de audio en calidad perfecta. Imposible de detectar, sin un barrido profesional. Perfecto. Ricardo Blanco me miró seriamente. ¿Está absolutamente seguro de esto? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Su familia irá a prisión. Ya no son mi familia, respondí. Son criminales que comparten mi apellido. Y sí, estoy seguro. El lunes fue el día más difícil. Tuve que fingir confusión extrema sin exagerar. En el desayuno me puse la camisa al revés. Sofía tuvo que señalármelo. Cariño, tu camisa está al revés. Me miré, fingiendo sorpresa. ¿De verdad? Ni siquiera lo noté. Vi el brillo en sus ojos. Victoria. Pensó que me estaba desmoronando. Esa noche,
En la cama Sofía sostuvo mi mano. Tuve que obligarme a no alejarla. Mañana, cuando vayas con el doctor Salazar, sé honesto con él, ¿de acuerdo? No hay vergüenza en admitir si estás teniendo dificultades. De acuerdo, le diré todo. Eres tan fuerte. Me besó la frente. Vamos a cuidar de ti. Lo prometo, promesas de una mentirosa no valen nada. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto revisando mentalmente cada parte del plan. Mañana era el día. Mañana el doctor Salazar caería en la trampa. Y después vendría la justicia. A las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Lucía. Todo listo. Mañana cambia todo. María Elena estaría orgullosa. Respondí. Gracias por ser la hija que ella crió. Mañana hacemos justicia. Cerré los ojos, no para dormir, sino para visualizar lo que vendría. La consulta, la grabación, la confrontación, las esposas en sus muñecas. Sofía dormía a mi lado, ajena a que su mundo estaba a punto de colapsar. En pocas horas comenzaría el final, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. El martes amaneció con un cielo nublado, amenazando lluvia. Sofía insistió en llevarme a la consulta. Quiero estar ahí para apoyarte, dijo. Traducción. Quería garantizar que fuera realmente, que no sospechara y huyera. El consultorio del doctor Salazar estaba en un edificio médico discreto. Sala de espera con revistas viejas, una recepcionista aburrida. El olor característico de hospital, que siempre me había mareado. Sofía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. La imagen perfecta de la esposa devota. La grabadora que Ricardo Blanco había proporcionado estaba escondida en el forro de mi saco. Pequeña, poderosa, imposible de detectar sin un barrido profesional. Ricardo había garantizado su calidad. Capturará hasta su respiración. Señor Ricardo Mendoza. La recepcionista llamó. Me levanté y Sofía se levantó conmigo. ¿Quieres que entre contigo? No, está bien. Forcé una sonrisa. Son solo exámenes. De acuerdo, te espero aquí. Entré al consultorio. El doctor Carlos Salazar era exactamente como lo había imaginado. Principios de los 60. Cabello gris, lentes, bata blanca impecable. Una apariencia respetable. La máscara perfecta para un criminal. Señor Ricardo, encantado de conocerlo. Siéntese, por favor. Su voz era suave, profesional. Su esposa me llamó preocupada por ciertos síntomas que presenta. ¿Quiere hablarme de esto? Y comenzó. Preguntas aparentemente inocentes. Se siente confundido. Olvida cosas frecuentemente. ¿Tiene dificultad para seguir conversaciones? Respondí sí a todo, exagerando ligeramente. Hablé de los olvidos de la semana pasada. Él anotaba todo, asintiendo con comprensión. Luego vinieron las pruebas cognitivas. Preguntas simples de memoria, problemas matemáticos básicos, ejercicios de orientación temporal y espacial. Deliberadamente fallé algunos, no todos, eso sería demasiado obvio, pero suficientes para parecer tener un leve declive cognitivo. El doctor Salazar frunció el ceño, preocupado. Señor Ricardo, voy a ser franco, estos resultados son preocupantes. Indican un posible inicio de demencia. Demencia. Dejé que mi voz temblara. Pero me siento bien, solo un poco cansado. Es común negar al principio. Pero vea, giró la computadora para mostrarme una pantalla con gráficos que no significaban nada. Sus resultados están consistentemente por debajo de lo esperado para su edad. Y considerando sus antecedentes familiares, no tengo antecedentes familiares de demencia. Hizo una pausa. Solo un segundo. Su esposa mencionó que su padre tuvo problemas cognitivos en sus últimos años. Mentira. Mi padre murió de un ataque cardíaco a los 72. Lúcido hasta el último día. Pero ahí estaba, el doctor Salazar construyendo un historial falso. De verdad, fingí confusión. No recuerdo eso. ¿Ve? Otro signo. Se inclinó hacia adelante, su voz llena de falsa compasión. Señor Ricardo,
Recomiendo fuertemente que consideremos una intervención. Hay establecimientos especializados que pueden ayudarlo, garantizar su seguridad. Pero vivo con mi esposa. Aún así, ella trabaja, no puede estar con usted 24 horas. Y si algo pasara cuando está solo, una caída, olvidar la estufa encendida. Estaba construyendo el caso para el internamiento, exactamente como Lucía había predicho. ¿Y si no quiero ir a un establecimiento? Su sonrisa nunca vaciló. Entonces trabajaríamos con su familia para garantizar supervisión apropiada, pero francamente, basándome en lo que veo, creo que cuidados profesionales serían mejores. Voy a preparar un reporte detallado y recomendaciones. Su esposa puede venir a recogerlo mañana. ¿Mañana? ¿Tan rápido? En casos como este, la rapidez es importante. Mientras antes comencemos tratamiento apropiado. Mejor. Tratamiento. Código para medicamentos que me volverían dócil, confundido, validando el diagnóstico falso. Entiendo, me levanté. Gracias, doctor. Se levantó también, extendiendo la mano. Cuidaremos bien de usted, señor Ricardo. Lo prometo. Otra promesa vacía. Salí del consultorio. Sofía se levantó inmediatamente. ¿Y entonces? ¿Qué dijo? Dijo que puede ser demencia. Que quiere internarme en algún lugar. Dejé que lágrimas llenaran mis ojos, no de tristeza sino de rabia contenida. Sofía me abrazó. Tuve que obligarme a no retroceder. No tienes que tener miedo. Estoy aquí. Haremos lo que es mejor para ti. Lo mejor para ti. Nunca para ella. Siempre esa falsa preocupación. En el auto, Sofía estaba animada. Intentaba ocultarlo, pero yo veía. Recogeremos el reporte mañana y luego decidiremos los siguientes pasos. De acuerdo, pero los siguientes pasos no serían los que ella imaginaba, porque cuando llegamos a casa, había un auto estacionado al frente. Un auto que Sofía no reconocía, pero yo sí. Era el de Ricardo Blanco. Y saliendo del auto, había Ricardo, un hombre en traje que tenía abogado escrito por todos lados, y dos policías de civil. Sofía frenó bruscamente. ¿Quiénes son esas personas? La justicia, respondí. Mi voz ya no temblaba, sino que era dura como el acero. Es la justicia, Sofía. Salí del auto antes de que pudiera reaccionar. Ricardo se acercó, sonriendo profesionalmente. Señor Ricardo, traje a quienes solicitó. Este es el licenciado Felipe Ruiz, fiscal especializado en fraude y abuso de ancianos. Y estos son los inspectores Martínez y López. Sofía salió del auto, confundida y comenzando a preocuparse. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me volteé hacia ella completamente. Es que se acabó, Sofía. El juego terminó. Lo sé todo. Vi el momento exacto en que comprendió. Vi el pánico encenderse en sus ojos antes de que su máscara de control intentara regresar. ¿Sabes qué? ¿De qué hablas? Sé sobre los 12 millones que robaste. Sé sobre el romance con Valeria. Sé sobre el plan para internarme basándote en un diagnóstico falso. Sé sobre el doctor Salazar y cuánto le pagaste. Lo sé todo. El fiscal dio un paso adelante. Señora Sofía Costa, tengo una orden de cateo para esta residencia y sus dispositivos electrónicos. También autorizo su detención para interrogatorio concerniente a sospechas de fraude financiero, conspiración para internamiento ilegal y desfalco. Esto es ridículo. Sofía intentó, pero su voz falló. Ricardo está confundido. ¿Escucharon lo que el médico dijo? ¿El médico que le pagaste 120,000 pesos para emitir un reporte falso? Interrumpí. Tenemos evidencia de todo, Sofía. Vídeo, audio, estados bancarios, todo. Los inspectores se acercaron. Señora Costa, tiene que venir con nosotros. Y ahí fue cuando Sofía se derrumbó. Intentó correr. Realmente intentó correr como si pudiera escapar. Los inspectores la atraparon en 3 pasos, poniéndole esposas mientras gritaba. Ricardo, detén esto, podemos hablar,
Podemos resolver esto. No hagas esto. Deberías haber pensado en eso, respondí fríamente, antes de planear encerrarme y dejarme morir lentamente en una institución psiquiátrica. Mientras la llevaban, otro auto llegó. Miguel y Valeria habían venido, sin duda, para ver cómo había ido la consulta. Salieron del auto y se congelaron al ver a Sofía siendo metida en un auto policial. ¿Ricardo? Miguel comenzó a acercarse, pero los inspectores bloquearon. ¿Miguel Mendoza y Valeria Mercado? Preguntó el inspector Martínez. Sí, pero también tenemos preguntas para ustedes concernientes a su participación en una conspiración de fraude. El rostro de Valeria perdió todo color. Miguel intentó aparentar inocencia. ¿Qué conspiración? No sé de qué hablan. Saben muy bien, dijo una nueva voz. Lucía salió de otro auto que acababa de llegar. Saben muy bien, y tengo grabaciones de ustedes planeando todo. Miguel la miró, confundido. ¿Quién es usted? Soy Lucía Ruiz, hija de María Elena Ruiz, tu tía, y la persona que documentó cada crimen que cometieron. El shock en sus rostros habría sido cómico si no fuera tan trágico. Y entonces el último auto llegó. Diego y Fernanda. Mi hijo salió, vio la escena y comenzó a llorar inmediatamente. Papá, ¿puedo explicar? ¿Puede? Lo miré. ¿Puedes explicar cómo planeaste internarme? ¿Cómo firmaste contratos dividiendo mi fortuna? No quería. Intenté decir que estaba mal, pero ellos, señaló hacia Sofía siendo metida en el auto policial, hacia Miguel, hacia Valeria. Ellos me presionaron. El fiscal se acercó a él. Señor Diego, tengo evidencia de su involucramiento, pero me miró, su padre sugirió que podría cooperar. Testificar contra los otros a cambio de inmunidad. Diego me miró, esperanza y desesperación batallando en sus ojos. Papá, ¿harías eso por mí? Una oportunidad, respondí. Una sola oportunidad. Cuentas todo. Testificas contra todos ellos. Y quizás podamos reconstruir algo algún día. Se derrumbó, sollozando. Lo contaré todo. Por favor, perdóname, por favor. No respondí, porque el perdón era algo que tomaría tiempo. Mucho tiempo. Mientras los llevaban, Sofía, Miguel, Valeria, Fernanda, todos para interrogatorio, me quedé frente a mi casa con Lucía y Ricardo Blanco. ¿Terminó? Pregunté. No, dijo Ricardo. Ahora viene la parte legal. Juicios, procesos. Pero Ricardo, nunca volverán a lastimarlo. Nunca. Miré a Lucía. Gracias, por todo. Ella sonrió. De nada, es lo que hace la familia. Familia. Quizás todavía había esperanza para ese concepto. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en años, me senté en la terraza. La lluvia finalmente había llegado, lavando las calles, limpiando el aire, y me permití, finalmente, llorar, no por ellos, sino por la familia que pensé que tenía. Por los años perdidos, por la confianza traicionada, pero también lloré de alivio, porque estaba libre de manipulación, libre de mentiras, libre de vivir con miedo. Al día siguiente, comenzaría el proceso legal, pero por ahora, en esta noche lluviosa, simplemente existí. Existí como Ricardo Mendoza, 68 años, sobreviviente, y eso, me di cuenta, era suficiente. Antes de que sigamos con el final de esta historia, quiero pedirles que si han llegado hasta aquí, por favor suscriban al canal, Los Consejos del Abuelo, y dejen su like. Sus comentarios y apoyos significan mucho. Díganme qué ciudad están viendo, y qué harían ustedes en mi situación. Ahora, continuemos con el desenlace final. 6 meses han pasado desde ese día devastador y liberador frente a mi casa. 6 meses de testimonios, audiencias, revelaciones impactantes y finalmente, justicia. Sentado ahora en la terraza de mi casa, una casa que se siente más grande y más liviana sin el peso de la traición, veo a Lucía en el jardín plantando rosas blancas que María Elena siempre amó.
El proceso legal fue brutal pero meticuloso. Ricardo Blanco orquestó todo con la precisión de un maestro, dirigiendo una sinfonía. Cada evidencia presentada en el momento correcto, cada testigo perfectamente preparado, cada movimiento calculado para garantizar que no hubiera escapatoria. Sofía fue la primera en caer, y cayó pesadamente. El fiscal presentó los estados bancarios mostrando 12 millones desviados durante 3 años, las grabaciones de ella y Valeria planeando no solo robarme sino garantizar mi muerte natural en una institución. El contrato dividiendo mi fortuna antes de que yo siquiera fuera declarado incapaz, y quizás, lo más condenatorio, la transferencia de 120,000 pesos al doctor Salazar. Su abogado intentó argumentar que eran solo conversaciones, fantasías, nada concreto, pero cuando el fiscal reprodujo el video del restaurante, ese video que Lucía había capturado, mostrando a Sofía, diciendo claramente, ¿cuánto tiempo sobrevive un hombre de 68 años en un asilo psiquiátrico de segunda categoría? 6 meses, 1 año máximo. El jurado no tardó más que 2 horas en deliberar. Culpable de fraude en primer grado. Culpable de desfalco. Culpable de conspiración para encarcelamiento ilegal. Culpable de intento de explotación de una persona mayor vulnerable. La sentencia. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. Más restitución completa de los 12 millones robados, más daños punitivos de 5 millones de pesos. Vi cuando leyeron la sentencia. Sofía, quien siempre había sido tan controlada, tan compuesta, se derrumbó completamente. Lloró, suplicó, prometió devolver todo. Pero era demasiado tarde. Y cuando sus ojos encontraron los míos a través de la sala del tribunal, había odio puro ahí, el odio de un depredador que había sido superado por su presa. No sentí nada, ni satisfacción, ni lástima, solo un vacío donde antes existía la confianza. El doctor Salazar fue procesado separadamente. La grabación de nuestra consulta donde construyó un diagnóstico falso basado en pruebas manipuladas y un historial médico inventado fue devastadora. Pero lo que realmente lo destruyó fue cuando otras víctimas aparecieron. 7 casos en los últimos 10 años, donde el doctor Salazar había diagnosticado falsamente demencia o incapacidad mental a cambio de pago. 3 de las víctimas ya habían muerto en instituciones, incapaces de luchar contra los diagnósticos falsos. 4 sobrevivieron, liberados cuando familiares honestos cuestionaron los reportes. Cada una de esas familias testificó, cada testimonio fue otra condena. El doctor Carlos Salazar perdió definitivamente su licencia médica. Fue sentenciado a 12 años de prisión, y en una ironía poética, fue condenado a pagar restitución a todas las víctimas, un total que lo dejaría financieramente arruinado por el resto de su vida. Valeria intentó hacer un trato. Ofreció testificar contra Sofía a cambio de inmunidad, pero el fiscal rechazó. Tenían demasiada evidencia contra ella también. Las grabaciones de sus conversaciones con amigas presumiendo del plan. Los estados de hotel, mostrando el romance de 18 meses. Su papel activo en manipular a Miguel. Fue sentenciada a 8 años. Y cuando la sentencia fue leída, me miró con un odio que rivalizaba el de Sofía. «Usted destruyó mi vida», gritó a través del tribunal. «Podría haber sido feliz, destruiste tu propia vida», respondí calmadamente, «cuando elegiste construir tu felicidad sobre mi muerte». Miguel fue complicado. Mi nieto era simultáneamente víctima y villano, víctima de la manipulación de Sofía y Valeria. Villano por sus propias elecciones codiciosas. Cooperó completamente, testificando contra Sofía y el doctor Salazar, admitiendo su participación, expresando remordimiento que parecía genuino. O quizás solo era bueno para decir lo que la gente quería escuchar. Difícil saberlo con Miguel, quien siempre había sido hábil en eso. Su sentencia fue más leve, 5 años con posibilidad de libertad condicional.
Después de 3, y la orden de nunca contactar a Valeria nuevamente, quien había sido revelada como la principal manipuladora en su relación. Fernanda, la nuera silenciosa que siempre se quedaba en segundo plano, recibió 4 años. Su papel fue menor, principalmente seguir lo que Diego y los otros decidían. Pero sabía, y no hizo nada para detenerlo. Y Diego, mi Diego, recibió inmunidad completa a cambio de su testimonio contra todos. Su testimonio fue devastador para la defensa de los otros. Conocía cada detalle íntimo del plan, cada conversación, cada decisión, pero no fue sin costo. Durante su testimonio se derrumbó varias veces. Admitió su cobardía, su codicia, su fracaso como hijo. Y cuando terminó, me miró y dijo: sé que nunca me perdonarás, y no deberías, pero necesitas saber, te amo, siempre te he amado. Solo que no amé lo suficiente para ser fuerte. No respondí ese día. No podía, la herida era demasiado profunda, demasiado reciente. Pero hoy, 6 meses después, Diego está aquí. No viviendo conmigo, eso sería demasiado pronto, pero visitando cada semana, trayendo a mis nietos futuros que no tienen culpa de los pecados de sus padres, trabajando en terapia, intentando reconstruir, no la persona que era, sino alguien mejor. Y estoy permitiendo eso, lentamente, cautelosamente, porque es mi hijo, y porque a diferencia de los otros, mostró verdadero remordimiento, verdadero cambio. Nunca volveré a confiar completamente en ti, le dije en nuestra primera conversación post-juicio. Lo sé, respondió, las lágrimas cayendo. Pero puedo mostrarte con el tiempo que soy más que el peor momento de mi vida. Veremos, y estamos viendo. En cuanto a mi fortuna, los 96 millones que mi familia estaba tan desesperada por robar, tomé decisiones. Primero, recuperé los 12 millones que Sofía había desviado. Cada peso rastreado a través de cuentas offshore y repatriado. Ricardo Blanco fue implacable en eso. Segundo, establecí un fondo de protección para víctimas de abuso financiero de personas mayores. 25 millones de pesos generando dividendos que ayudan a personas que pasaron por lo que yo casi pasé. Investigación gratuita, representación legal, refugio si es necesario. Está administrado por Lucía, quien descubrió tener un talento natural para la defensa y la justicia. Dejó su trabajo en el restaurante y ahora se dedica tiempo completo al fondo. Ya hemos ayudado a 17 personas en 6 meses. 17 vidas salvadas. Tercero, cambié completamente mi estructura de herencia. Diego recibirá algo eventualmente si continúa probando que ha cambiado. Sus hijos, mis nietos, tienen fondos fiduciarios establecidos a los que accederán a los 25 años. Imposible tocarlos antes, imposible para Diego o Fernanda manipular. Pero la mayor parte, 50 millones de pesos, irán a Lucía cuando fallezca. No porque sea más merecedora que mi hijo biológico, sino porque probó ser lo que la familia debería ser. Protectora, leal, honesta. María Elena estaría orgullosa de ti, le dije cuando le mostré el Nuevo Testamento. ¿Crees? Sus ojos brillaron con lágrimas. Lo sé, eres exactamente la hija que habría querido criar públicamente. Y ahora puedo darte lo que ella no pudo. Reconocimiento, familia, pertenencia. Lucía vive conmigo ahora, no como empleada o cuidadora, sino como familia. Cenamos juntos, reímos juntos, trabajamos en el fondo juntos y lentamente construimos lo que debería haberse construido hace décadas. Ricardo Blanco continúa administrando mis inversiones. Los 21 millones restantes han crecido a 24 en estos 6 meses. Va a morir muy rico. Bromeé. Podría dejar de trabajar completamente, pero no quiero. A 68 años, he redescubierto un propósito. El Fondo de Protección, conferencias sobre reconocer señales de abuso financiero, asesoría para familias navegando dinámicas complicadas de herencia. Uso mi historia, vergonzosa, dolorosa, expuesta públicamente durante los juicios, como enseñanza. Esto puede pasarle a cualquiera. Digo en las conferencias.
No importa qué tan inteligente sea, qué tan exitoso, qué tan cuidadoso, los depredadores son profesionales, pero puede sobrevivir y puede prosperar. Y en cuanto al futuro, Sofía está en una prisión de seguridad media a 300 kilómetros de aquí. Ha enviado 5 cartas que he destruido sin leer. No hay nada que pueda decir que quiera escuchar. Valeria está en prisión para mujeres cumpliendo apenas su sentencia. Escuché que encontró religión. Quizás sea sincero. Quizás sea otra manipulación. No me importa lo suficiente para averiguarlo. Miguel escribe ocasionalmente. Cartas llenas de disculpas, promesas de cambio cuando salga. Respondo brevemente, manteniendo la distancia. Es mi nieto, siempre lo será. Pero la relación que teníamos murió en ese video del restaurante. El doctor Salazar lo perdió todo. Familia, carrera, reputación, libertad. A veces me pregunto si reflexiona sobre las vidas que arruinó por dinero. Probablemente no. La gente como él rara vez tiene capacidad para verdadera autorreflexión. Fernanda cumple su sentencia tranquilamente. No ha contactado. Quizás tiene vergüenza. Quizás no le importa. No lo sé. Y yo estoy libre. Libre de manipulación. Libre de falsedad. Libre de la ilusión de que familia biológica significa automáticamente amor y lealtad. He aprendido que la verdadera familia se elige. Es Lucía plantando rosas en el jardín. Es Ricardo Blanco protegiendo mis intereses sin segundas intenciones. Es Arturo, mi amigo de 40 años quien me apoyó a través de todo. Es incluso Diego, intentando redimirse un día a la vez. ¿Eres feliz?, pregunta Lucía ahora, uniéndose a mí en la terraza, las manos sucias de tierra. Pienso en la pregunta, ¿feliz? No exactamente. Las cicatrices son demasiado profundas, demasiado recientes. Estoy en paz, respondo honestamente. Por primera vez en años, quizás décadas, estoy en paz. Porque ya no hay máscaras, no más mentiras, no más preguntas sobre quién ama mi dinero versus quién me ama. Las personas en mi vida ahora están aquí por elección, por afecto genuino, por respeto mutuo. Y eso, miro a Lucía, vale más que cualquier fortuna. A mamá, dice Lucía, levantando su vaso de té helado. A María Elena, concuerdo, tocando mi vaso con el suyo, quien nos reunió, quien protegió incluso después de la muerte, quien verdaderamente amó. Las rosas blancas que plantó florecerán en primavera, un símbolo de nuevo comienzo, de belleza emergiendo de tierra oscura. Y cuando florezcan, estaré ahí para verlas, libre, fuerte, sobreviviente. A 68 años, mi vida no terminó cuando descubrí la traición. Comenzó de nuevo, y este nuevo comienzo, construido sobre verdad y elección consciente, es más valioso que todo lo que vino antes. Porque al final, la mayor venganza no fue ver a mis traidores encarcelados, fue negarme a ser destruido por ellos, fue prosperar, fue vivir, y vivir bien. Entonces, ¿qué piensan de mi historia? De todo lo que atravesé, descubrí y superé. Si permanecieron conmigo hasta el final de este viaje, por favor, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Esto me ayuda enormemente a continuar compartiendo historias importantes como esta. Y díganme en los comentarios de qué ciudad están viendo, y qué harían si descubrieran que su familia conspiraba contra ustedes. ¿Tendrían el valor de confrontarlos como yo lo hice? Muchas gracias por acompañarme a través de esta historia tan dolorosa, pero también tan importante sobre traición, supervivencia y nuevo comienzo. Compartir esto con ustedes ha sido catártico. Recuerden, la verdadera familia no es solo sangre, es lealtad, es verdad, es amor sin agendas ocultas. Hasta la próxima historia. Un fuerte abrazo de alguien que aprendió que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.